La reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una técnica in vitro para generar grandes cantidades de una secuencia específica de DNA. En palabras sencillas, es una versión automatizada de la replicación del DNA. Una reacción típica de PCR produce millones de copias del segmento del DNA de interés a partir de la molécula de DNA original. Esta técnica fue desarrollada por Kary Mullis en 1985, quien recibió el Premio Nobel de Química por la invención de la PCR en el año 1993. La reacción en cadena de la polimerasa, como el propio nombre nos dice, es una técnica en la que la DNA polimerasa se utiliza para producir copias de una secuencia de DNA original o molde. Es una reacción de cambio, porque el DNA molde se replica repetidamente mientras que el procedimiento de esta técnica se lleva a cabo. Vamos a entender esto más a detalle. Primero, vamos a comprender la idea básica detrás de la técnica de PCR. Como sabemos, el DNA de doble cadena puede ser separado por calentamiento. Esto se conoce como desnaturalización. Una vez que ha sido separado, podemos copiar cada una de las dos cadenas mediante el uso de cebadores o desoxinucleótidos y una DNA polimerasa. Los cebadores se unen a las cadenas separadas, lo que se conoce como alineamiento o hibridación. Y luego la DNA polimerasa lleva a cabo el proceso de síntesis del DNA, lo que se conoce como extensión o elongación. El resultado de esto es que obtendremos secuencias de DNA duplicadas. Este proceso puede repetirse muchas veces y como resultado obtendremos muchas copias de la secuencia original de DNA. Algunos puntos adicionales sobre la reacción en cadena de la polimerasa que debemos conocer son que nuestra PCR es un proceso cíclico, que consiste en una serie de 30 a 35 ciclos. Cada ciclo tiene 3 pasos: desnaturalización, alineamiento y elongación. Y cada ciclo dura de 3 a 5 minutos. Esto significa que podemos tener millones de copias de la secuencia de DNA molde en aproximadamente 2 horas y media. La reacción en cadena de la polimerasa se lleva a cabo en pequeños tubos de polipropileno. Estos tubos se conocen como tubos de PCR. Y para automatizar esta reacción, estos tubos de PCR se mantienen en un equipo conocido como termociclador, o llamado simplemente equipo de PCR. El termociclador es un dispositivo de control automatizado de temperatura que además automatiza el ciclo y los tiempos de incubación para la reacción. Entendamos a detalle cómo la PCR da lugar a la producción de grandes cantidades de la secuencia de DNA deseado a partir de un segmento de DNA dado. Como hemos dicho, la PCR es una reacción de replicación de DNA in vitro, por lo que hay 4 componentes básicos necesarios para que esta reacción tenga lugar. El primer componente es el segmento del DNA de doble cadena, que es la fuente de la secuencia de DNA original que se va a copiar. En la PCR, ambas cadenas de la secuencia de DNA actúan como una cadena molde para la replicación del DNA. Un punto importante aquí es que debemos tener conocimiento previo de la secuencia en el extremo del segmento génico de interés. Esto es esencial para nuestro segundo requisito, que son 2 diferentes cebadores de DNA monocatenario. Estas son secuencias cortas de DNA sintetizadas químicamente de aproximadamente unos 12 a 24 nucleótidos. Uno de estos cebadores es complementario a la secuencia en el extremo de una de las cadenas y el segundo cebador es complementario al extremo de la secuencia de la otra cadena. Se unirán a estas cadenas de DNA de tal manera que su extremo 3' apuntará hacia el otro. Nuestro tercer requisito es un suministro de los 4 tipos de desoxinucleótidos trifosfatos. Estos DNTPs serán utilizados por las DNA polimerasas para sintetizar nuevas cadenas durante el proceso de replicación. Por último, el cuarto requisito es que la enzima que cataliza la reacción de replicación del DNA sea una DNA polimerasa estable al calor. Pero la pregunta es, ¿por qué debe ser estable al calor?
Es debido a que la PCR se lleva a cabo a temperaturas elevadas, en la que las enzimas DNA polimerasas normales pierden su estructura y por lo tanto su estabilidad y su función. La DNA polimerasa más utilizada en la PCR se llama Taq polimerasa. La Taq polimerasa debe su nombre a la especie bacteriana termófila Thermus aquaticus. Esta bacteria vive en aguas termales en condiciones cercanas a la ebullición, aunque hoy en día existen otras polimerasas más eficientes para la técnica de PCR. Todos estos componentes de la reacción se encuentran en el tubo de PCR junto con el buffer adecuado, y luego estos tubos se mantienen en el termociclador. Entendamos ahora los pasos involucrados en la reacción en cadena de la polimerasa. El primer paso se conoce como desnaturalización. En este paso, la mezcla de reacción se calienta. La temperatura durante este paso es de alrededor de 94 a 98 grados Celsius. A esta temperatura, el DNA de doble cadena en la mezcla se desnaturaliza en cadenas simples. El segundo paso se conoce como alineamiento de cebadores, a veces también llamado como hibridación. En este paso, la temperatura se reduce lentamente. La temperatura es de alrededor de 40 a 60 grados Celsius. A esta temperatura, la hibridación de los cebadores a sus secuencias complementarias en las cadenas de DNA molde se lleva a cabo. Recordemos que en la PCR las dos cadenas de DNA separadas actúan como molde y tenemos dos cebadores de DNA diferentes, por lo que esta es nuestra primera cadena de DNA molde. El cebador se une a los nucleótidos complementarios en el extremo de la secuencia objetivo en esta cadena. Del mismo modo, nuestro segundo cebador se une a la segunda cadena molde de DNA, y hay que tener en cuenta que los extremos 3' de ambos cebadores apuntan el uno hacia el otro. El tercer paso se conoce como extensión del cebador o simplemente elongación. En este paso la temperatura se eleva a unos 70 a 75 grados centígrados. Más concretamente se utiliza una temperatura de 72 grados, que es la óptima para el funcionamiento catalítico de la DNA polimerasa. Entonces, en el tercer paso, la Taq polimerasa comienza a extender el cebador copiando la secuencia complementaria del DNA molde. Recuerda que la síntesis del DNA se inicia en el extremo 3' de los cebadores y utiliza las cadenas de DNA separadas como plantilla. Aquí, nota que después de complementar el primer ciclo, el número de copias de la secuencia objetivo se duplica. En nuestra ilustración, comenzamos con una sola secuencia de DNA y ahora al final del primer ciclo tenemos dos copias de la secuencia de DNA. Aquí tenemos algo más importante que notar. Cada uno de estos dos productos finales están hechos de una cadena de DNA original y una cadena larga recién sintetizada. Estamos viendo la cadena larga porque la cadena recién sintetizada se extiende más allá de la secuencia molde requerida. El punto final de estas cadenas largas está determinado por el lugar donde la síntesis del DNA se termina por azar. Así que estamos representando los extremos 3' de las cadenas largas con el símbolo de una flecha. Lo que significa que después del paso de desnaturalización en el segundo ciclo, tendremos 4 cadenas moldes de DNA. 2 de estas son las cadenas originales del DNA y 2 son las cadenas largas. Digamos que esta es una de las 2 cadenas dobles del DNA. En el segundo ciclo se someten a desnaturalización, alineación y elongación. De nuevo, la secuencia de DNA se duplica, pero esta vez también obtenemos una cadena corta. ¿Por qué es una cadena corta? Porque la nueva cadena solo se extiende hasta el punto final requerido, definido por la secuencia del extremo de la cadena molde. Así que en el segundo ciclo de PCR empezamos con 2 copias de DNA, y al final de este ciclo obtenemos 4 copias de DNA. Este proceso cíclico de replicación del DNA continúa duplicando las copias de DNA con cada ciclo subsiguiente. Y
con cada ciclo subsiguiente las cadenas cortas de la plantilla se vuelven más abundantes. Debido a esto, la secuencia de DNA original se amplifica con éxito. La PCR tiene aplicaciones ilimitadas. Algunas áreas importantes de aplicación de la PCR son los estudios evolutivos, el análisis forense como las pruebas de paternidad o la investigación de delitos, los proyectos de secuenciación del genoma, el diagnóstico de enfermedades, las pruebas agrícolas, etc. Esperamos que esta información te sea útil. Gracias por verla.